obviamente precisamente y para quienes se van a ir sumando a este live del Traficantes de Cultura, porque vamos a hablar de buenos títulos. No nos vamos a enfocar en uno solo en especial, pero por eso obviamente fue la invitación y quien muy amablemente aceptó el periodista y escritor Alberto Rojas. Alberto, bienvenido. Gracias por aceptar este ratito para poder conversar acerca de... No vamos a enfocarnos solamente en el misterio de la Biblioteca de Lima. Vamos a hablar de los libros, de todos tus libros, o por lo menos los que tengo, y de libros en general. Bienvenido. Ujú. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto verte de nuevo, aunque sea a través de las pantallas. Confío que pronto nos volvamos a ver en términos más presenciales. Así que nada, siempre es un placer estar en tu programa. Nos juntaremos en algún momento. Esperemos que esta cuarentena nos dé la chance. Claro, ¿verdad? Sería muy bueno. Y antes, obviamente, de irnos directamente a los libros, tenemos, según la presentación de por lo menos del último libro, del Misterio de la Biblioteca de Lima, Ujú. Alberto Rojas, periodista de la UDP y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, autor de las novelas juveniles La Lanza Rota de 1995 y La Hermandad del Viento de 2009. En Ediciones B también ha publicado La Sombra del Fuego de 2011, El Medallón del Sol Negro 2014, La Venganza de la Reina 2015 y el bestseller histórico El Secreto del Dresden de 2017, que de hecho es el que está viendo acá. Quiero agregar también, obviamente, la Escrito el faceta del 17. escritor, agregar la faceta del escritor de cuentos, porque también tenemos a Alberto Rojas, parte de esta antología, también llamada Pacífico, Historias de la Guerra, editada por Ediciones B, donde participas con El Toro, también vamos a hablar de cuentos, hablar también de la Ujú. antología Matapiojos, editado por Aurea Ediciones, donde participas con la oscuridad de las profundidades, y tomar también la antología chileno-peruana pacífica, editado por Siech Pandemonium, donde participas con La Retirada. Qué buen cuento, muy bueno, muy, ¿Te muy, gustó? muy bueno. Qué bueno. Muy, muy bueno. Es como es la faceta de como si Chile no hubiese... No, lo otro sería spoiler, así que no voy a seguir. No, no podemos spoilear, sí. Así que no voy a seguir. Y quiero irme más bien a los inicios, porque tenemos, a lo mejor quienes nos están viendo o nos verán o nos escucharán a través de nuestro podcast, eh, han visto a Alberto Ujú. Rojas también hablando sobre temas internacionales, que es de lo que es experto, y obviamente a principio de año, plena ascensión de Joe Biden en Estados Unidos, en la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo llega a la faceta de escritor, Alberto? Yo te diría que la faceta de escritor es previa a la faceta de periodista y analista internacional. Yo comencé a escribir cuando era adolescente, tenía entre 12 y 14 años y era y sigo siendo un muy buen lector. Y en ese entonces, básicamente lo que llegaba a mis manos eran novelas de aventuras de Emilio Salgari, de Julio Verne, H.G. Wells, las novelas de Sherlock Holmes, ese tipo de títulos. Y la verdad, en algún momento, el entusiasmo de la lectura dio paso al entusiasmo por entrar en una aventura nueva que era la idea de escribir. ¿Qué tal me podía ir inventando una historia, creando un universo, personajes, etcétera? Y en ese entonces hubo mucho de ciencia ficción, algunas cositas de terror, etcétera. Pero siempre fue un ejercicio muy personal y sobre todo muy íntimo, como que, de hecho, el primer libro que yo publico, lo primero que yo publico técnicamente, es La Lanza Rota, cuando gana el premio Marcela Paz, que en ese entonces organizaba la editorial universitaria, estamos hablando de 1995, y que abrió las puertas a la posibilidad de seguir escribiendo pensando en publicar. De ahí vino la segunda edición la edición revisada de La Lanza, en el 2007, le siguió La Hermandad del Viento, que fue una continuación, después seguimos con un área distinta, como es el caso de La Sombra de Fuego, el último vuelo del Teniente Bello, en donde ahí pasé de la fantasía épica juvenil a el steampunk, derechamente. Y de ahí en adelante, bueno, todo lo que hemos conversado tantas otras veces. Y en esa búsqueda, hablar del primer libro. Siempre hay un primer libro que nos vuela la cabeza.
Mencionaba Salgari, o un autor en especial que lo conociste como, wow, esto es un mundo increíble. La verdad es que es difícil poder elegir uno solo. Yo creo que efectivamente en mi infancia y la primera parte de mi adolescencia, Julio Verne y Salgari jugaron un rol muy importante. Después se fueron sumando otros autores, sobre todo de ciencia ficción, como Isaac Asimov o Frank Herbert. Tuve la oportunidad de leer, por ejemplo, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado y Fahrenheit cuando estaba en el colegio, lo cual para mí fue una especie de aire en medio de un plan lector muy cargado a la literatura española. Y en ese aspecto yo te diría que es difícil encontrar un solo libro, te diría que hay aspectos de ciertos títulos que a mí me sorprenden. O sea, yo sigo pensando que uno de los mejores finales, uno de los mejores desenlaces de una novela es el desenlace de Rojo y Negro de Stendhal, que a mí en ese momento me voló la cabeza. Eh, Obviamente hay historias que te marcan dependiendo del momento de tu vida y en ese sentido Pachaculay me parece una novela extraordinaria que sin duda fue un referente y una inspiración para escribir precisamente La sombra de fuego. Así que en ese aspecto la lista puede ser larga. Oh, decirle si no está viendo Penguin Random House, si no está viendo La Sombra del Fuego, no está, no está. O a lo más quizá ni un ebook, pero físicamente no está. Así que si hay posibilidades, Exactamente. me han hablado maravillas de esa novela. Mira, la verdad es que es una novela a la que yo le tengo muchísimo cariño. Es una historia que efectivamente tiene como protagonista al teniente Alejandro Bello, pionero de la aviación chilena, y que me permitió mezclar distintos aspectos. Fue probablemente mi primera aproximación más formal al tema histórico y a partir de ahí el tema ucrónico. Y la Sombra de Fuego, para mi sorpresa, se ha convertido no en un bestseller, sino en un long seller. Este año se cumplen 10 años desde que se publicó y para mi sorpresa sigue habiendo lectores que no solamente en algún momento lo leyeron y me escriben que lo han vuelto a leer, me preguntan por la posibilidad de una segunda parte, una secuela. Hay lectores que lo están conociendo hace poco a través efectivamente de la edición digital del ebook, porque la edición impresa ya está agotada y existía la posibilidad de haber lanzado una reedición este año, pero la pandemia jugó en contra en muchos aspectos, sobre todo en el ámbito presupuestario y los planes que había originalmente fueron cambiando, pero la verdad no pierdo la esperanza de que un poquito más adelante tengamos una nueva edición de La Sombra de Fuego, a lo mejor incluso con un par de sorpresitas, un par de material extra que no está en la primera edición. O sea, hay algo, no sé si no sé si el ego del escritor, o quizás hace que este long seller se mantenga fresco a pesar de los años. Y que obviamente a ti te den ganas de empujar una revisión, una nueva versión revisada y aumentada. Mira, ya es una novela contundente, tiene casi 500 páginas, es de hecho la novela más larga que yo he escrito. Y la idea de que al momento de cumplir 10 años se pudiera revisar y pensar en una edición nueva, sobre todo si ya en la edición impresa estaba agotada, obviamente era y sigue siendo muy atractivo para mí. Y sobre todo si eso significa la oportunidad tal vez de rescatar cierto material que quedó fuera en la primera edición, sin duda que para mí es un proyecto que está sobre el escritorio, de todas maneras. Y ahí quiero am, abordar el tema de los cuentos. Dime. Yo creo que muchos, o quizás no, aquí voy a hablar bien, más bien a título personal, uno conoce más bien a Alberto Rojas con las historias más largas, más de largo aliento, como puede ser una novela. Ujú. Pero aquí ya tenemos también a los cuentos. Y obviamente resaltar a los tres, por lo menos los tres que yo tengo. La antología Pacífico, editado por Ediciones B, Mata Piojos, editado por Aurea, y Pacífica, editado por CH y Pandemonium. Eh, ¿Es más cómodo escribir? ¿Cómo son tus procesos creativos? ¿Uno planea
escribir un cuento o uno planea escribir y de ahí lo que salga? Mira, en el caso de Pacífico, eh, lo que tuvimos fue una invitación de la editorial a diferentes autores a escribir un cuento inspirado en algún episodio de la Guerra del Pacífico con plena libertad. Y yo elegí un episodio poco conocido que en este caso tiene que ver con un submarino construido por Perú en ese entonces, llamado el Toro, que cuando Chile entró a Perú fue hundido en el Callao y que después de eso fue reflotado por las fuerzas chilenas y traído a Chile, en donde se le pierde la pista. Ese episodio, que por supuesto no spoilea el cuento, me inspiró a escribir ese relato. En el caso de Matapiojos, la oferta, digamos, o la libertad para poder escribir un cuento era mucho más amplia. Ahí Aldo Barríos, como editor, a todos los autores a los que nos invitó a participar, nos dijo, mira, ciencia ficción chilena, punto. De ahí el límite es el cielo. Y efectivamente, si tú revisas Matapiojos, es una antología muy buena, que reúne autores con mucha trayectoria, mucho oficio, pero que además es muy variada. Los cuentos son muy distintos entre ellos, las tramas, los estilos, etc. Y yo ahí me fui por un lado en donde combiné o quise combinar un poco ciertos aspectos históricos, mitología chilena y con unas cuotas, digamos, unos toques de terror. Y en el caso de Pacífica, que es efectivamente un proyecto binacional entre Siech y Pandemonium, que además quedó en una edición fabulosa, realmente muy cuidada, muy hermosa. Ahí el tema básicamente era la guerra del Pacífico desde una óptica ucrónica, desde una mirada completamente distinta. Y ahí, claro, efectivamente tienes plumas muy, muy interesantes que descubrir, sobre todo por parte de los autores peruanos. Y claro, frente a ese tipo de invitaciones, teniendo claro cuál es el, el paraguas, digamos, de la antología, la Guerra del Pacífico, en un tema histórico, o la Guerra del Pacífico desde una perspectiva ucrónica, o simplemente una ciencia ficción amplia, bueno, ahí uno se sienta a pensar, siempre uno tiene, o al menos yo, alguna idea en el tintero, alguna idea que a lo mejor son dos, tres líneas y que están en un archivo en el computador, y uno dice, bueno, esta es la oportunidad para desarrollar con mayor profundidad, con mayor contextura, digamos, esta historia. Y básicamente lo que yo hago es lo mismo para un cuento que para una novela. Eh, Partir trabajando una suerte de esqueleto, darle un andamiaje al relato, independientemente de que después cambie, sobre todo en términos cronológicos, lo que va pasando. Pero al menos tener claro cómo comienzo y cómo termino. Insisto, independientemente de que tú en algún momento del desarrollo cambies el inicio o cambies el desenlace. Eso creo que ayuda mucho. Mis primeros dos libros, La Lanza Rota y La Hermandad del Viento, se escribieron o los escribí en función de la inspiración y cómo iba imaginando la trama. Creo que son dos caminos distintos y probablemente son estrategias que a una u otra persona le pueden resultar más o menos cómodas. Eh, yo a partir la sombra de fuego, ahí me aventuré con la idea de construir un esqueleto para la historia, sobre todo en la medida que fue creciendo en el tiempo. Así que en ese aspecto te diría que en este minuto es la estrategia, la modalidad que me resulta más cómoda para abordar tanto un cuento como una novela. Y, yéndonos ya a las últimas dos que publicaste con Ediciones B, que son El secreto del Dresden y El misterio de la Biblioteca de Lima, que aprovechando que leí la entrevista que te hizo el diario El Comercio por el Bicentenario del Perú. Aquí siento que también hay mucho del tema, bueno, hay mucho del analista internacional, porque obviamente es un tema tremendamente internacional, sobre todo lo que rodea el eje central de la historia. De ambas historias, Martín. Yo te diría que ahí hay, sí,
Sí, eso es muy cierto. En ambos casos te diría que se conjugan temáticas que a mí me interesan y me resultan cómodas, que son los elementos históricos más o menos conocidos, con contingencia, con un gancho, un link con la actualidad, con lo que está pasando a nivel global. Y creo que esa combinación ha funcionado bastante bien, sobre todo a partir de, no solamente por un tema de ventas, sino el feedback que tú recibes de los lectores, en términos de decir, me gustó mucho la historia, entré por el lado histórico, después, como ambas novelas se desarrollan en el presente, pero a partir de hechos, misterios que tienen que ver con la historia, bueno, rápidamente también los protagonistas se mueven en el presente, se mueven en un contexto que muchas veces el lector puede identificar o que le puede resultar familiar a partir de haber visto las noticias en televisión, de haber leído las noticias en un sitio digital, etcétera, ¿te fijas? Y creo que eso lo hace muy atractivo, sobre todo tomando en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo en donde la información fluye constantemente y en donde cosas que pasan muy lejos nos resultan cercanas. A veces a alguien le puede resultar ajeno en términos de dónde pasa esto, de dónde viene. Pero lo cierto es que estamos absolutamente expuestos a una serie de temáticas que yo recojo precisamente en ambos libros. Y qué difícil en este sentido es crear, porque hay villanos marcados en ambas historias. Y digo pues, difícil crearlos porque en el fondo no hay que hacerlo, porque están ahí, comandan las potencias mundiales y son claramente villanos. Hay mucho de eso efectivamente, tanto en el caso del secreto del Dresden como en el misterio de la Biblioteca de Lima. Yo me cuelgo de personajes que efectivamente, si uno pone cierta atención a la actualidad o en su minuto, digamos, en el caso del Dresden, que es más viejo, lo cierto es que sí, hay personajes que se inspiran muchas veces en la realidad o un personaje que se nutre de varias figuras de la realidad contemporánea. Y creo que eso es válido, sobre todo cuando yo trato de, específicamente en el caso de los villanos, tratar de salir del estereotipo del villano estadounidense. Y por eso en ambas novelas tenemos actores que no son estadounidenses, Ujú. franceses, británicos, chinos, etcétera. Y me parece que eso también le da cierta frescura a la trama. Y la trama sobre todo para agregarle el tema de acción, el tema de tecnología. Recuerdo cuando presentaste El secreto del Dresden, que donde por lo menos es la que tiene como está más cargada en la cuota de ciencia en ese sentido. Eh, como para también Sí. enriquecer un poco la historia, hacerla más dinámica, meterle acción, harto balazo, hackers tecnológicos, no estoy haciendo ningún spoiler, pero es mucho lo que tiene, No, son muchos todo está en la aspectos. vuestra trama. Sí, la verdad es que yo creo que esa combinación es muy atractiva para mí. Me siento cómodo escribiendo de eso, investigando, porque evidentemente hay temas y subtemas con los cuales no estaba familiarizado y en los cuales fui ahondando. Ahí ciertamente hay un trabajo dual, si tú quieres. O sea, por un lado, Alberto el periodista investiga, lee mucho, va a la Biblioteca Nacional, hace entrevistas, averigua, y como una manera de generar un sustrato para comenzar a escribir la novela, para nutrirse en términos de información dura, sobre todo en términos históricos y temas técnicos. Cuando hablamos del tipo de helicóptero, cuando hablamos de las características técnicas de un crucero ligero de la Primera Guerra Mundial como el Dresden. Bueno, hay todo un trabajo que tiene que ser absolutamente preciso y ajustado a la realidad. Después la trama evidentemente tiene la posibilidad de volar con autonomía en términos de construir una historia que siempre trato de que vaya sorprendiendo al lector. Yo siempre pienso que en el fondo cuando uno toma un libro, lo que hace es una apuesta, ¿te fijas? Y un acto de confianza hacia el escritor, en términos de que voy a consumir mi tiempo leyendo tu libro. Por lo tanto, lo que uno espera es que el escritor te vaya enganchando
página por página, hasta llegar al final. Y en tiempos de sentarse a escribir, en los tiempos de hoy, como Ujú. un confinamiento largo, que ahora recién está dando luces de dar un poco más de libertades, Aflojar un poco. ojalá y un poquito más. Eh, ¿Cómo ha sido este trabajo para el Alberto Rojas, escritor? Mira, el año pasado, no, hay que decirlo, no fue muy prolífico. La verdad es que la pandemia, yo creo que nos descuadró a todos, no solamente en términos de, en mi caso al menos, tener la posibilidad de pasar de lo presencial al trabajo online. No todo el mundo tuvo esa posibilidad. En ese sentido es casi un privilegio. Pero lo cierto es que adaptarse a esa dinámica y con todo lo que eso significaba estando en casa, más todas las limitantes para poder salir, circular, cosas que eran bastante cotidianas, no solamente salir a comprar algo a una tienda o ir a ver a tu familia. eh, yo creo que efectivamente hubo que repensar nuestra cotidianeidad y eso me consumió mucho tiempo y por eso el año pasado no fue tan prolífico como este. Yo creo que el año pasado, al menos yo, estaba muy lleno de incertidumbre, de interrogantes, de mucha preocupación. Y si bien la pandemia existe todavía y el virus continúa dando vueltas y sobre todo generando nuevas variantes, da la sensación de que en este minuto estaríamos un poco más blindados, mejor equipados, sobre todo con los procesos de vacunación y sobre todo tomando conciencia de las medidas precautorias para evitar su transmisión. Entonces sí, efectivamente el año pasado fue poco prolífico. Tal vez fue bueno en ese sentido haber tenido la posibilidad de desarrollar proyectos como cuentos, como relatos para antología. Y ya este año haber podido hincarle más el diente al proyecto que es de más largo aliento, que es la novela, la nueva novela. ¿No pensaste como escritor después de ocurrida la pandemia y dije, oh, esta novela, ¿por qué no la escribí? No por ningún motivo. O sea, yo lo primero que dije, lo último que querría escribir es una novela sobre una pandemia o la pandemia. No, para nada. Creo que es de lo último que yo hubiese querido escribir. No, demasiado, un tema demasiado que me generaba y me sigue generando mucha aversión. El tema del virus, el tema del confinamiento, los contagios, todo lo que vimos en otras partes del mundo. Dije, no, no. Sí, la sensación de estar atrapado en una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, Ujú. por cierto. Pero no, como fuente de inspiración para escribir algo, no. Claro, es como esta novela versión La Rosa de Guadalupe, así pobre. Claro, te fijas, además uno es como pues, un extra en este contexto, te fijas, ni siquiera hay algo protagónico. Oye, y Alberto, y ya más bien a la cosa de lectora, y también mezclándolo un poco con el escritor, porque tenemos al Alberto Rojas que escribe más literatura infantil, un poco de literatura fantástica, estos thrillers internacionales de acción histórico. ¿Dónde, ¿Dónde se siente más a gusto? ¿Hay un lugar donde se siente más a gusto Alberto Rojas? Mira, una buena pregunta. Yo creo que a ver, yo comencé escribiendo literatura juvenil, de corte fantástico, épico, con magia, piratas, guerreros, monstruos, ese tipo de cosas. Y que sí, me acomodó mucho y yo creo que sí, vamos a volver a ese registro en algún minuto. Después empezamos a avanzar hacia la cosa histórica, el pasado, las novelas que tenían que ver con temas contingentes, un poco como lo que planteas tú, digamos, vinculando misterios de la historia con política internacional y darle una, no sé, una proyección más amplia. Yo creo que a lo mejor son etapas. Todavía tengo varias ideas para novelas que están en la línea de lo que es Dresden y lo que es la Biblioteca de Lima.
Pero ciertamente volver a navegar por los mares de Calomar no está cerrado, ni mucho menos. Los relatos que yo he estado escribiendo para estas diferentes antologías y para otras que van a venir están muy cargadas a la ciencia ficción, pero sin que sea ciencia ficción dura. Y me gusta mucho lo ucrónico y yo creo que por eso sigue estando ahí en el tablero un post-it que dice, no sé, La Sombra de Fuego 2, ¿te fijas? Ujú. El punto es cómo hacerlo para organizarse en términos de no solamente lo que te interesa escribir a ti, sino lo que te interesa también publicar a la editorial y el tiempo que toma cada uno de esos proyectos. Claro, claro. ¿Y hay un libro en este momento que estoy leyendo, Alberto Rojas, que nos quisiera recomendar? Hemos leído muchos libros. El último es Ready Player 2, Ujú. que me pareció sorprendente. La verdad, creo que no era fácil superar Ready Player 1. Y, y ahora quiero leer el nuevo libro de Andy Weir, que es el autor del Marciano y que acaba de El salir proyecto Hail Mary. exactamente. Ajá. Me llama la atención porque Andy Weir tiene esa capacidad de escribir novelas en donde el protagonista suele ser uno. O sea, da la sensación de que todo le pasa a un solo personaje y que el mundo y todo lo demás gira en torno a él. Y eso me parece muy llamativo. No es alguien que desarrolle, al parecer, tramas demasiado corales. Así que, en ese sentido, bueno, y entre medio hemos leído de todo. Así que, sin duda que al menos en ese aspecto la pandemia ha ayudado a no abandonar ese hábito. Excelente, excelente. Bueno, hemos querido abrir esta ventana del Traficantes de Cultura para, más que enfocarnos en un libro en especial, enfocarnos en el autor, en sus creaciones, en su forma de escritura y obviamente en su forma de trabajar. Y obviamente, Alberto Rojas, agradecerte estos minutos para conversar para con esta casa digital. No, encantado. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Y nada, abierto a siempre cualquier conversación, cualquier pregunta que surja. Así que aquí estamos para lo que necesites. Bueno, y obviamente vamos a estar atentos al próximo, al siempre próximo libro, al que salga. Si no hago una continuación, Sí, si no hago una continuación de esta, el que sea, pero hay que esperar a Alberto Rojas. pucha, se agradece muchísimo. Estamos trabajando para usted, eso de todas maneras. Excelente, excelente. Alberto Rojas en el Traficantes de Cultura. Mi estimado, qué gusto. Lo mismo digo, Humberto, un gusto verte, que estés muy bien y hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad. Esta conversación la van a poder revivir a través de radiotouchtv.cl y en nuestras redes, y además de nuestro podcast. Nos vemos la próxima.